Agencias Guay presenta. Concluye la cumbre de presidentes de Iberoamérica. Balance de la administración de Jimmy Morales aseguran es positivo. El banquero de Roxana Valdetti, en el caso cooptación, tendrá que regresar a la cárcel cuando concluya su tratamiento médico. Salud y Finanzas acuerdan una subida al presupuesto que podría concluir con el paro de los médicos en varios centros asistenciales. El dinero no alcanza, la canasta básica en alza, las penurias de la clase media golpean a toda la región, pero son contadas en la piel de los argentinos. Y un juez federal ordena devolver la acreditación de prensa al periodista de CNN, Jim Acosta, luego del intercambio con el presidente Donald Trump. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy viernes 16 de noviembre tenemos la información, agradeciendo como siempre que sintonice a esta hora. Comenzamos de inmediato. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos. La cumbre iberoamericana concluyó con una serie de acuerdos y el compromiso multilateral de los países iberoamericanos. Carolina Leverón tiene los acuerdos mencionados en la conferencia de prensa de cierre. Gracias, buenas noches. Y las conclusiones de la 26 Cumbre Iberoamericana que tuvo como sede el país, en donde participaron 18 presidentes y vicepresidentes y 4 ministros de Relaciones Exteriores representaron a sus gobiernos. Se lograron varios puntos de agenda común, entre ellos el tema del empoderamiento de las mujeres y el rechazo a la violencia contra las mujeres, también el tema del cambio climático, la transparencia en asuntos públicos, el empleo decente y la reducción de la informalidad y una agenda común en el tema de la migración, así como el rechazo a la penalización de la niñez migrante. Los temas ausentes en este encuentro fue la crisis que se vive en Nicaragua y Venezuela e incluso la crisis del país sede Guatemala, como lo es la lucha contra la corrupción. Todo el tema de la transparencia en los asuntos públicos y del empleo, el empleo decente, la reducción de la informalidad. Y además un comunicado especial sobre migración para avanzar a una agenda común que reconozca los derechos de los migrantes, un rechazo absoluto a la penalización de los niños y las niñas y un rechazo absoluto a la xenofobia, la discriminación y el racismo. En el marco de la situación que se ha estado viviendo respecto al tema de las caravanas de migrantes, también se ha reafirmado la necesidad de la protección de la niñez y de los menores, que está establecido también dentro de la Declaración de Migración y Refugio que se ha establecido por los jefes de Estado y de Gobierno. Creería que este es un foro iberoamericano, este es un foro en donde se aborda el tema de la cooperación sur-sur, donde se abordan los temas de interés iberoamericano, y ese no es un tema de interés iberoamericano para los presidentes. Así que no es un tema que se tendría que abordar, es un tema que le corresponde únicamente a Guatemala y es un tema de interés de Guatemala. Y uno de los puntos de cierre de esta cumbre fue el traspaso de la Secretaría Pro Tempore al país de Andorra, que será la sede de la 27 Cumbre Iberoamericana en el 2020. Con este reporte regreso a los estudios por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Gracias, Carolina, por ese reporte importante, lo que se discutió
en ese foro. Vamos a continuar hablando de esta cumbre, la 26ª Cumbre Iberoamericana, porque ya nos lo decía Carolina, llevaba el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Esto en medio de una crisis migratoria y de señalamientos de corrupción en la región. A las 10 de la mañana se llevó a cabo la fotografía oficial de la 26ª Cumbre Iberoamericana, donde participaron 13 jefes de Estado y de Gobierno. A este evento únicamente se permitió el ingreso de los fotógrafos y camarógrafos de la prensa nacional e internacional, asimismo como la prensa oficial. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, cancelaron su participación a la cumbre con sede en la antigua Guatemala. A las 10:30 de la mañana inició la primera sesión de jefes de Estado y de Gobierno, donde el presidente Jimmy Morales ofreció un discurso de inauguración. A las 11 de la mañana inició el discurso de los jefes de Estado, con el tema Una Iberoamericana próspera, inclusiva y sostenible. A las 4 de la tarde se realizó el traspaso de la Secretaría Pro Tempore y clausura de la 26 Cumbre Iberoamericana, en la cual el presidente Jimmy Morales se lo otorgó al Principado de Andorra, la cual acogerá la 27ª Cumbre Iberoamericana en el año 2020. Y para finalizar la jornada de la 26 Cumbre Iberoamericana, se dio una declaración a la prensa por parte del presidente Jimmy Morales, la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Bueno, y el 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano concluyó ayer en Antigua Guatemala con la participación de jefes de Estado de 7 países. Al finalizar el conversatorio con los presidentes de España, Honduras, Panamá, México, Andorra, Guatemala y la vicepresidenta de Colombia, fueron entregadas las recomendaciones y soluciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, analizados en el 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Es necesario, por tanto, crecer al 5 o al 6% durante los próximos 20 años para reducir la pobreza y permitir que la región dé un salto en los niveles de renta, lo que solo podrá alcanzarse con incrementos sostenibles en la productividad en un contexto de diversificación productiva y comercial. Es necesario combatir la corrupción y la informalidad de la economía. Por ello, es fundamental contribuir y fortalecer los sistemas de integridad en los países e infundir al sistema global de valores la transparencia y la rendición de cuentas como normas públicamente reconocidas. Es muy relevante fortalecer el marco político y legal de los negocios internacionales. Por último, es también importante dotar a las instituciones públicas y privadas de mecanismos de control interno y programas o medidas de ética y cumplimiento de normas apropiados para prevenir y detectar actos de corrupción. La moderadora fue la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan y el primero en hablar fue Jimmy Morales, que habló sobre los 370,000 pequeños y medianos empresarios que hay en el país. El presidente de España, en su discurso, enfatizó el papel de la mujer dentro de la política y la igualdad de género. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, mencionó que han logrado un gran avance en el índice de desarrollo inclusivo. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, mencionó que los objetivos del 2030 se lograrán solo con inversión extranjera. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Qué bueno que está con nosotros porque tenemos más. Regresamos en breve. El caso cooptación del Estado sigue vigente. Ahora un banquero falló en lograr la gracia de una jueza. Cuando regresemos le contamos los detalles. Tenemos más información. El juez le negó el arresto domiciliar al banquero Julio Aldana, sindicado en el caso de cooptación del Estado, pero sí le otorgó un permiso especial. Podrá estar en libertad mientras dure su tratamiento médico. El juez Israel Celada no le otorgó la medida sustitutiva, argumentando que no han variado las circunstancias para asegurar los resultados del proceso. Y pese a que la prisión preventiva resulta ser la más grave, en este caso, dijo el juez, que se destaca el requisito de necesidad, porque aún se puede inferir en riesgos del proceso. Al suponer que estando el acusado o la acusada en libertad bajo una medida sustitutiva, pudiera sustraerse de una investigación o bien pudiera afectar
la investigación, afectar el desarrollo del proceso a través de algún mecanismo mediante el cual se pudiera obstaculizar precisamente esa investigación o, en su caso, el desarrollo del proceso. Julio Aldana podrá estar fuera de la cárcel durante el tiempo que necesite para recuperarse de la intervención quirúrgica por trombosis arterial, por lo que el juez le otorgó un permiso especial. 14 de diciembre del año en curso a las 9 de la mañana. En esta audiencia de seguimiento se podrá nuevamente discutir sobre las condiciones de salud del acusado. El banquero Julio César Aldana Sosa no estuvo presente en la audiencia. Ya cumplió 3 años y 7 meses bajo prisión preventiva. La fiscalía lo señala de haberle pagado las tarjetas de crédito a Roxana Valdetti y otros gastos familiares con dinero de comisiones obtenidas de contratos anómalos. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Silvia López. El Tribunal Noveno de Sentencia escuchó la última palabra de 3 acusados de intentar sobornar al colaborador eficaz Juan Carlos Monzón. Los acusados le pidieron al tribunal que los dejara en libertad, aunque hoy se esperaba que el Tribunal Segundo se retirara a deliberar en sesión secreta para luego citar a las partes y dictar sentencia. El debate fue suspendido para darle trámite a una recusación planteada en contra de los jueces que en ese momento integraban el tribunal. Por este hecho extraordinario pendiente de resolver, se citó a los sujetos procesales para el 14 de diciembre. Tiene la palabra en primer lugar el señor Alejandro. Y el ex magistrado Eddie Orellana, implicado en el caso Comisiones Paralelas, presentó sus conclusiones de defensa. La Fiscalía pretende enviarlo a juicio porque el rey del tenis le obsequió un apartamento a cambio de influir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como punta de partida para solicitar la revisión de la medida sustitutiva, el exmagistrado Eddie Orellana Donis dijo que lleva casi 10 meses bajo prisión preventiva, considerando que nunca se le debió dar trámite a esa denuncia ni a la solicitud de antejuicio. Nunca se nos hubiera capturado de la forma que se nos capturó y nunca se nos hubiera ligado a proceso. Y ya llevamos casi 10 meses de estar guardando una kilométrica prisión preventiva. En el caso Comisiones Paralelas, los hermanos López Villatoro se encuentran ligados por los delitos de cohecho activo y Orellana Donis por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. El exmagistrado le solicitó a la jueza Erika Efán que resuelva de manera favorable y le otorgue el arresto domiciliar. Al resolver, es una petición en base al artículo 28 y 29 de la Constitución y en base al 11 bis del Código Procesal Penal, que regula que toda resolución debe estar sustentada y fundamentada. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Silvia López. Retomamos con el tema salud, y es que los ministerios de Salud y de Finanzas han llegado a un acuerdo respecto al salario de los médicos para el siguiente año. Este viernes, el ministro de Salud, Carlos Soto, y el de Finanzas, Víctor Martínez, llegaron a un acuerdo para incluir el monto de incremento salarial de los profesionales de salud en el presupuesto 2019. Desde hace 3 meses, los médicos realizan manifestaciones solicitando un aumento salarial, por lo que se pidió un incremento de 601 millones de quetzales a su presupuesto. Por lo tanto, el acuerdo al que llegaron consiste en presentar una enmienda por 350 millones de quetzales al presupuesto del Ministerio de Salud, la cual se espera que sea firmada y presentada el lunes 19 de este mes por el ministro de Finanzas. Hemos visto que se ha previsto una mesa técnica para llevar a cabo una reclasificación y una descripción de las especialidades médicas y que se puede entregar ese informe en el 2019. Una vez entregado ese informe 2019, se deja un espacio presupuestario de cerca de 350 millones de quetzales para hacer efectivo esa reclasificación e incremento en el caso que sea así, y adicional a eso se da la instrucción al Ministerio de Finanzas para que en el transcurso del año, conforme se vayan buscando eficiencias de los distintos ministerios, se fortalezca el Ministerio de Salud. Esta mesa técnica, a través de la cual ya existe un compromiso para poder conseguir ese
ese financiamiento para nuestra propuesta. Ante todo, porque quien se va a ver beneficiado es el pueblo de Guatemala al contar con especialistas, subespecialistas y todos los profesionales que necesitan para una atención integral. Los representantes de los profesionales de la salud también estarán presentes en la sesión plenaria que se llevará a cabo el lunes. Por una Guatemala en paz, Vivian Nig y Noé Medina. Bueno, en otros temas, AGEXPOR, junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, realizaron una feria de empleo para jóvenes que han culminado sus estudios diversificados. Más de 2.000 plazas laborales disponibles en call centers. Jóvenes de centros educativos que recién acaban de graduarse fueron los asistentes a la Feria de Empleo de la Industria de Contact Center y BPO en AGEXPOR, que tiene el objetivo de brindarles oportunidades de trabajo formal. En Guatemala, este año se graduaron de diversificados 191.000 jóvenes y la mayoría aprovechan esta época para buscar empleo. Es por eso que AGEXPOR, junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se unieron con 8 empresas agremiadas, líderes del sector que brindarán 2.000 plazas laborales. La industria de Contact Center y BPO es una industria que ha evolucionado muchísimo. Inicialmente era una industria de toma de llamadas. Hoy estamos haciendo robótica, modelación en 3D, finanzas y análisis de médico. O sea, realmente es una industria que evoluciona todos los años y que crece muchísimo en el mundo. El 95% de las plazas son en inglés, por lo que uno de los requisitos era dominar ese idioma en la parte escrita y oral. El índice de estudio social, de impacto social que se hizo de la industria, muestra cómo los jóvenes se impactan en 178 variables de bienestar y de necesidades básicas. El 32% de nuestros colaboradores tienen un grado de posgrado o están cursando una maestría, algo que eso es imposible en Guatemala, ¿verdad? El 7% de la población tiene acceso a una licenciatura. Son jóvenes que realmente aprenden a trabajar con estándares del primer mundo. Según Linde, estos jóvenes con estas plazas laborales tienen como salario mínimo 5.500 quetzales más bonos de competencia. Además de las plazas laborales para los jóvenes que no tienen el nivel de inglés necesario, se les dio becas para un programa de inglés intensivo. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero. Momento de informarle rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima. Tenemos esta imagen satelital en donde podemos apreciar claramente esta gran masa de aire frío que está afectando el territorio guatemalteco como consecuencia del frente frío que acabamos de experimentar. Se está monitoreando un nuevo frente frío que se ubica por el momento en la península de Yucatán, ingresando probablemente el fin de semana a nuestro país, provocando aún más descensos en las temperaturas. Veamos el comportamiento del cielo a través de la siguiente gráfica. Cielos parcialmente soleados en toda la República que contribuyen a un ambiente cálido al filo del mediodía. El termómetro nos indica las siguientes temperaturas. Para Guatemala, una mínima de 13 con máxima de 24. En esta región, el altiplano occidental y central, se pueden esperar temperaturas mínimas oscilando entre los 0 hasta los 2 grados centígrados. Esta región siempre nos presenta temperaturas mucho más cálidas, las máximas oscilando entre los 28 a los 35 grados centígrados, y la parte norte y franja transversal del país puede presentar temperaturas mínimas oscilando entre los 9 a los 11 grados centígrados. Prepárese porque pues ya iniciamos oficialmente la temporada de frío. De esta manera nosotros concluimos la información del clima. Continuamos con más. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Más información. El exministro de Gobernación Carlos Bielman declara ante el juzgado de mayor riesgo en el caso de ejecuciones extrajudiciales en la cárcel El Infiernito. Vamos a escuchar en vivo la declaración. Y el señor Dalanese argumenta dos cosas. Argumenta que Guatemala había renunciado a su derecho de extradición, lo cual no era cierto. Ese mismo día que estaba poniendo la denuncia, ese mismo día Guatemala estaba entregando en la Cancillería española los papeles de extradición. Y por otro lado actúa como representante de la CICIG. Y según el convenio de Guatemala, la CICIG únicamente como CICIG tiene capacidad de acción en Guatemala. Hubiera puesto él en lo personal, hubiera puesto la Fiscalía guatemalteca, perfecto, pero lo pone él como jefe
de la CICIG. Me encuentro pues en una situación donde tengo un juicio abierto en Guatemala y uno en España por los mismos hechos, aparte de un juicio de extradición. España le da trámite a la denuncia, vuelvo a ser detenido y presento declaración por esta acusación del señor Dalanese y presento declaración ante el juez Fernando. Soy capturado, me captura en mi casa, no estaba yo prófugo, y me ponen a disposición del juez. Declaré con el juez Fernando Grande Marlaska y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, empiezan a manipular el que yo había salido de Guatemala huyendo hacia España en el 2009. Usan el récord migratorio de mi hijo, que había salido en 2009. Yo salí en el 2010 y pude presentarle al señor juez mis pasaportes de esa situación. En esa audiencia se discutió el plan, en esa primera audiencia, el plan Pavo Real. En esa primera audiencia se discutió el plan Gavilán. En esa primera audiencia se discutió los hechos de que yo como ministro de Gobernación había creado, había formado, había consentido, que había aquiescencia, al igual como en el juicio. Todo eso se conoció desde ese momento y pues la resolución de esa primera declaración del juez Grande Marlaska es que me deja en libertad condicional con una caución económica y entregando mis pasaportes y firmando una vez al mes en la Una misión de Naciones Unidas presenta un reporte de su visita al país para verificar las condiciones de los niños guatemaltecos. Sus resultados cuando los encontremos al regresar de la pausa. Continuamos y para hacerlo vamos al Congreso de la República, donde se llevó a cabo una reunión con los jefes de bloque, donde se determinó la fecha para discutir el presupuesto 2019. Este viernes, el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú, convocó una reunión de jefes de bloque para determinar los temas a tratar en la sesión plenaria el lunes 19 de noviembre, entre ellos el proyecto presupuesto 2019. Los diputados consideran que necesitan más tiempo para revisar y aprobar las enmiendas que ya están y las que puedan surgir respecto al presupuesto del Congreso. Por lo tanto, con 8 votos a favor, se decidió que el dictamen del presupuesto será discutido y aprobado únicamente en tercer debate. Creemos que este es un presupuesto como todos, pero particularmente este porque tenemos 2 años de estar funcionando con el mismo, 2017 y 2018, que tiene mucha importancia, que por lo tanto debe ser muy estudiado cuidadosamente. Hay muchísimas dudas sobre otros aspectos y nosotros estamos preparando algunas enmiendas. El diputado Fernando Linares Beltranena destacó que debe existir congruencia entre la propuesta del presupuesto y el Producto Interno Bruto del país. No podemos vivir más allá de lo que nos entra. Eso sería irresponsable. Y según nuestros datos, sí, el presupuesto, el Producto Interno Bruto anterior fue 77.000 millones. En 80.000 millones tendríamos congruencia. Sin embargo, el presupuesto actual es de casi 90, es decir, está desfinanciado en 10.000 millones de quetzales. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con bonos, con préstamos bancarios. ¿Quién lo va a pagar? Seguramente nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Los diputados esperan que la próxima semana se apruebe el presupuesto en su totalidad, ya que tienen hasta el 30 de noviembre para hacerlo. Por una Guatemala en paz, Adriana Ligorría y Noé Medina. Y estudiantes de la Universidad de San Carlos en Quiché se reunieron con 3 diputados del departamento donde les pidieron apoyar la propuesta en el Congreso para incrementar el presupuesto para la universidad el próximo año, además de una extensión del mismo para este año.
Los estudiantes expusieron su desacuerdo a que en el presupuesto 2019 se le asignen más recursos al ejército, mientras les recortan a la educación superior. Le pidieron a 2 diputados de la UNE y un independiente de Quiché presionar para que se puedan asignar recursos este año para la universidad, ya que hay docentes que tienen 6 meses sin recibir salario. Que ya no permitamos darle más presupuesto al ministerio represor, que es el Ministerio de la Defensa. Que ese dinero vaya para salud pública y vaya para la educación de Guatemala. El estudiante ahorita, lo voy a decir así, está de alguna forma calmado, por decirlo así, pero está vigilante, está atento. O sea, no es que ahorita, como estamos iniciando actividades académicas, pues ya nos olvidamos, lo dejamos así y que esto siga trabajándose como está. No. Los diputados manifestaron que hay dinero para pagar las deudas adquiridas de la Universidad de San Carlos y se comprometieron a apoyar un presupuesto donde esté un aumento a la Universidad Estatal. Hay ministerios que llevan ejecución muy baja, como el MIDES, como el MAGA, como el mismo Ministerio de Comunicaciones, que no van a ejecutar el 100% de su presupuesto, y nuestra propuesta es que de ese espacio presupuestario se ceda a la Universidad de San Carlos, y al 23 de agosto se tenían como 14.000 millones en caja disponibles para ejecutarse. Por una Guatemala en paz, Jessica Toll. El Comité de Derechos de los Niños de la ONU visitó Guatemala y señaló la poca inversión y la falta de políticas integrales dirigidas a los menores de edad, quienes representan el 51% de la población. Eso no puede ser solamente objeto del voluntarismo de los funcionarios preocupados. Tiene que ser objeto de una respuesta pública. Miembros del Comité de Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas hicieron una visita no oficial a Guatemala y presentaron un informe. Jorge Cardona, del comité, explicó los retos a los que se enfrentan los menores de edad en nuestro país. Hay grupos de niños y niñas que se encuentran más invisibilizados y en una situación de gran vulnerabilidad. A los niños y niñas indígenas. Si 7 de cada 10 niños que viven en Guatemala se encuentran en situación de pobreza porque viven en familias en situación de pobreza, si acudimos a la población indígena es casi el 100%. Para Luis Pedernera, compañero de Cardona, el problema de Guatemala pasa por su falta de documentación numérica. Hay que saber cuántos niños hay, en qué condiciones están, cuántos están en el sistema educativo, cuántos atiende el sistema de salud, cuántos están cubiertos por la seguridad social. La solución que presentan es la aprobación del proyecto de ley 5285, el cual promueve la creación de un sistema nacional de protección integral. Si la actuación no es integral, coordinada por todos los organismos, si no actúa el Ministerio de Trabajo junto con el de Educación, junto con el de Salud, junto con la Secretaría de Bienestar Social, junto con el PDH, junto con el PDN, junto con todos los organismos que están implicados, esa actuación termina siendo ineficaz. Por una Guatemala en paz, en cámara Luis Sachê, Felipe Garrán. En Izabal, el Tribunal Supremo Electoral se encuentra efectuando jornadas de capacitación dirigidas a la sociedad civil y organizaciones políticas, dando a conocer las reformas electorales. Como importancia en que la población esté informada y se fomente una cultura de paz en el próximo proceso electoral, se llevan a cabo los talleres informativos. El Tribunal Supremo Electoral, a través del Instituto Electoral, pues ya ha iniciado a impartir las capacitaciones, ¿verdad?, pertinentes para afrontar, ¿verdad?, este nuevo proceso. Se trata más que todo de las reformas electorales, que sabemos que son 65 reformas. También se está desarrollando el tema de los delitos electorales y que es muy importante que las organizaciones políticas en específico, ¿verdad?, tengan pleno conocimiento de estos para no incurrir en ellos. Ante el proceso electoral que está próximo a su declaratoria de campaña para partidos políticos, es de vital importancia que la población esté informada. Han llegado muchos integrantes de organizaciones pues con muchas dudas, ¿verdad?, que les surgen hasta el día de hoy. Pues se les ha aclarado, en medida de lo posible se les ha advertido, ¿verdad?, de los nuevos delitos, las nuevas reformas, se les ha aclarado qué es lo que pueden y qué no pueden hacer. También ha llegado la ciudadanía, se ve un poquito más de afluencia, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión.
Y el Instituto Nacional de Bosques, Región 2, en unión con la cooperativa Copsama, firmaron un convenio que busca beneficiar a las personas que deseen involucrarse en la siembra de árboles para obtener incentivos forestales. Personeros del INAV indicaron que con este convenio, además de dar asesoría forestal, podrán hacer la solicitud a la cooperativa para que les faciliten un crédito para involucrarse en el sector forestal. La metodología es que si alguien quiere meterse al sector forestal por medio del aprovechamiento de las diferentes actividades que este da, y no tiene los recursos necesarios financieros, Copsama está facilitando créditos para poder involucrarse en esta actividad. Esta modalidad de convenio va realmente encaminada a proveer del recurso monetario económico a todo aquel empresario de la madera que no tiene los medios y los recursos necesarios para iniciar un emprendimiento. Además, indicaron que con el convenio esperan beneficiar al ambiente y a las personas, que le dan un valor agregado a los incentivos forestales y al mismo tiempo apoyan los proyectos emprendedores. De tal forma que evitemos la tala inmoderada, que evitemos la tala y el comercio de maderas de forma clandestina, sino que se haga de una forma prudente, de una forma adecuada, con el apoyo no solo financiero por parte nuestro, sino que también el apoyo técnico y el seguimiento que de alguna forma puede dar el Instituto Nacional de Bosques. Por una Guatemala en paz, informó Aura Andersen desde Cobán, Alta Verapaz. Vamos a regresar con más información. Hay otro revés para Donald Trump y sus peleas con la prensa que le cubre. Al regresar le contamos más de esto y lo que ocurre en el mundo. Información internacional. Timothy Kelly, juez federal, ordenó que se devuelva la acreditación de prensa al periodista de CNN Jim Acosta, luego del intenso intercambio con el presidente Donald Trump. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca devolver la acreditación de prensa de Jim Acosta, reportero de CNN que mantuvo un acalorado intercambio con el presidente Donald Trump el día 7. El juez Timothy Kelly emitió una orden temporal para restablecer el acceso de Acosta hasta realizar una audiencia completa sobre el caso. Una docena de medios respaldaron a CNN ante la corte, entre ellos Fox News, propiedad del aliado de Trump, Robert Murdoch, famosa por su cobertura elogiosa sobre el mandatario. Todo el tiempo tuve confianza y sentí que este sería el resultado, que al final del día nuestros derechos serían protegidos y continuaríamos cubriendo a nuestro gobierno y haríamos responsables a nuestros líderes. El juez señaló, sin embargo, que no determinó que se haya violado la primera enmienda, acusación hecha por CNN. El corresponsal Acosta molestó a Trump al insistirle con preguntas, mientras el mandatario le exigía que entregara el micrófono. Posteriormente, la portavoz de Trump, Sarah Sanders, anunció el retiro de pase de prensa, alegando que Acosta había puesto sus manos de forma inapropiada sobre la becaria que intentó quitarle el micrófono. Tras la decisión, la Casa Blanca indicó que devolverá temporalmente el pase al periodista. Anunció además que impondrá nuevas reglas para garantizar conferencias de prensa justas y ordenadas. No alcanza, expresan los argentinos con los bolsillos exhaustos en un país con una alta inflación y un 2019 incierto. Ir al mercado en Argentina puede convertirse en una peregrinación buscando el mejor precio. Cada compra es estudiada y sopesada. No alcanza la plata, no alcanza. Trabajamos y cada vez estamos un poquito muy abajo en todo. Ahora aumentan las verduras por temporada, por no temporada, aumenta el combustible, aumenta el transporte, aumenta el agua, todos los días aumenta algo y la gente ya realmente no se puede aguantar. Argentina tiene la tasa de inflación más alta de América. Si se excluye la hiperinflación de Venezuela, sumó casi 46% en 12 meses y se encamina a terminar el año en 48%. La mayoría de los argentinos se ha visto obligado a reducir sus gastos lo más posible. Yo por más que soy una persona cuidadosa, pero bueno, es imposible.
No hablemos de vestir ya, ¿viste? Eso ya es prohibitivo. De ir a un cine, de ir a un teatro. Rafael López se considera afortunado porque las ventas se han mantenido en su kiosco, pero el dinero no le rinde igual. Es decir, yo tengo casi las mismas ventas, pero no me rinde igual la plata. Y la gente se le nota que cuando vos modificás un poco el precio, ya siente como que la pellizcan un poco y se cuida mucho a la hora de consumir. El combustible ha aumentado 75% en un año, los alimentos 40%, los servicios básicos 55% y el transporte 60%. Los asalariados, en cambio, recibieron aumentos anuales de 24% promedio. Según estadísticas oficiales, el 27% de los 44 millones de habitantes está bajo la línea de pobreza. Mientras los argentinos hacen lo posible por llegar a fin de mes, el presidente Mauricio Macri aprieta el cinturón para conseguir un déficit cero en 2019, al que se comprometió a cambio de un préstamo de $56.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Bienvenidos al segmento económico. Mientras los primeros grupos de la caravana de migrantes centroamericanos llegó ya a la frontera de Estados Unidos y ese país refuerza sus fronteras, los dólares no dejan de llegar a Guatemala. Según las autoridades del Banco de Guatemala, hasta inicios de noviembre de este año se estima que las divisas por remesas familiares ascendían a 7.687 millones de dólares. Eso significa un 12.6% y se estima que ese crecimiento permanecería hasta final de año, para cuando se estima que al menos 9.000 millones de dólares serán recibidos en nuestro país. Eso es mayor en 12% a los 8.200 millones de dólares del 2017. Para tener una idea de lo que estos recursos están significando para Guatemala, estamos hablando que representan un 11% de nuestro Producto Interno Bruto. Si miramos hacia unos años atrás, en el 2011, representaban el 9.2%. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala estima que alrededor de 1.5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, entre los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal. Esto explicaría un poco el por qué se sigue insistiendo en cruzar la frontera. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y hablamos ahora de la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la medicina. Científicos chilenos crearon una piel fotosintética que regenera tejidos útiles en tratamientos de lesiones y úlceras. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca con G&T Continental. Un grupo de científicos chilenos logró desarrollar piel fotosintética que genera oxígeno a partir de microalgas. Sería utilizada para la regeneración de tejidos útiles en los tratamientos de lesiones y úlceras. Esta piel sintética es capaz de producir oxígeno en la zona afectada al estimularse con luz, posibilitando así el proceso regenerativo. Una de las grandes razones por las cuales las heridas crónicas no cicatrizan es que le falta oxígeno, ¿ya? Cuando tú tienes una herida y los vasos sanguíneos se rompen, la pregunta es ¿quién lleva el oxígeno ahí? Entonces hay heridas que están años abiertas porque no son oxigenadas. El llamado proyecto HOLK, por la sigla en alemán de inducción de hiperoxia bajo condiciones de luz, puede usarse para tratar heridas en diabéticos. Solo en Estados Unidos se amputan 82.000 pies diabéticos al año. Esto es para ingeniería de tejido de piel, pero puede ser ingeniería de tejido de cualquier órgano, puede ser para el tratamiento de tumores en radioterapia, puede ser para el trasplante de órganos, puede ser para la insuficiencia pulmonar o cardíaca. Hay muchísimas enfermedades en donde el problema es que el órgano no es, o el tejido no es bien oxigenado. Las pruebas demuestran aumento en concentración local de oxígeno de más de 50 veces. El resultado es una especie de película de plástico de color verde que se adhiere a la piel que se quiere regenerar. En las próximas semanas comenzará en Chile un primer ensayo clínico en humanos con 20 pacientes en Santiago y ya se tramitan patentes en Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca con G&T Continental. Y del deporte a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos traen el fin de semana.
Desde ya le deseo un feliz fin de semana, que se avisora complicado por el tránsito, pero le presento los 4 temas más importantes de nuestra edición impresa de mañana. En la discusión del presupuesto se han aumentado fondos a algunas ONGs, mientras a otras se les ha reducido, pero no queda claro el criterio para esta variación. Infructuosa ha resultado la búsqueda de los cuerpos de víctimas del naufragio en el lago de Atitlán. Además, le presentamos un recuento de 5 accidentes mortales registrados por nuestra hemeroteca. Técnicos y jugadores analizan la derrota 7-0 de Guatemala frente a Israel y señalan a la dirigencia del estancamiento en que se encuentra el fútbol nacional. Finalmente, buena noticia, el proyecto del satélite guatemalteco Quetzal 1 entra en su última fase de preparación de cara al lanzamiento en 2019. Ya se acerca ese hito para el desarrollo tecnológico del país. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este sábado. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted.